República, le pregunto al señor Felipe, ¿le hizo saber su abogado los derechos que le asisten de acuerdo a la Constitución General de la República y al Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí, sí. ¿Los entiende y los comprende? Sí. ¿Alguna duda? No. Bien. En ese sentido, una vez que han quedado identificados los intervinientes, hago de su conocimiento que esta audiencia fue agendada por el sistema de gestión a fin de que se verificara el acto de imputación que habrá de realizar la agente del Ministerio Público en esta audiencia. Previo a ello, les pregunto, ¿alguna manifestación o petición, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría, es deseo de la Fiscalía autorización para formular imputación. Bien, permítame, mire, me dirijo a usted, señor Felipe, y le hago saber que, como ya le había adelantado, el agente del Ministerio Público en este momento le hará una comunicación del hecho que le va a atribuir, pero también le señalará la clasificación jurídica que le asigna ese hecho y las personas que deponen en su contra. Por ello es importante que ponga mucha atención a lo que le va a referir el agente del Ministerio Público, porque una vez concluida la intervención del agente del Ministerio Público me voy a dirigir a usted y le voy a preguntar si entendió todos los términos de esa imputación. E incluso le voy a dar la oportunidad, por si es su deseo, declarar en esta audiencia, pero ya le diré bajo qué parámetros lo podrá hacer. En este momento solo le voy a pedir que esté en constante comunicación con su abogado defensor, esté atento a todo lo que le refieran y si tiene alguna duda o aclaración, la disipamos por conducto de su abogado defensor o bien directamente para efecto de que no se quede con ninguna duda. ¿Lo entiende? Sí. Bien, adelante, agente del Ministerio Público. Señor Felipe González Briones, en este momento le comunico que esta Fiscalía lleva a cabo una investigación en su contra por los siguientes hechos. Que el 1 de agosto del 2018, entre las 10 y 10:30 de la mañana, dentro del domicilio ubicado en Privada de Benito Juárez, número 124, en la colonia San Antonio del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, usted le quitó la ropa a la víctima de identidad reservada AGLB, de 36 años de edad y diagnosticado con retraso mental por hipoxia neonatal, y usted le hizo sexo oral a la víctima, es decir, usted le chupó el pene a la víctima de identidad reservada. Para que con posterioridad llegara la madre de la víctima No, perdón, su señoría, retiro esa situación. Únicamente hasta ahí queda el hecho. Bien. Esto tiene una clasificación jurídica preliminar que le otorga la Fiscalía del delito de abuso sexual, calificado, contemplado en la fracción 178, fracción primera, en el artículo 178, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Es un delito de consumación instantánea, la participación que se le atribuye es de autor directo y la naturaleza del mismo es dolosa. Las personas que deponen en su contra son precisamente la madre de la víctima, la señora, permítame un segundo, Eva Bautista Iglesias, así como la propia víctima a través de la entrevista que le fue realizada, es decir, el señor AGLB. Sería todo por el momento. Bien, asesor jurídico, ¿alguna aclaración o precisión técnica a la imputación? No, ninguna, su señoría. Por parte de la defensa, abogado. No, señoría. Bien, en ese sentido, me dirijo al señor Felipe y le pregunto, señor Felipe,
Única y exclusivamente que me conteste si entendió el hecho que le está imputando a la gente del Ministerio Público. No si es verdad o es mentira. Únicamente que me precise si entendió lo que le acaba de comunicar. Sí, sí, lo entendí. ¿Sí lo entendió? ¿Alguna duda al respecto? Bueno, Bien, en ese sentido, como ya le había anticipado, es en este momento en que puede ejercer su derecho de defensa material, que se traduce en que usted puede dar contestación a esa imputación o lo que es lo mismo, declarar en esta audiencia. Pero también es mi obligación señalarle que si usted decide declarar, todo lo que diga eventualmente puede ser utilizado en su contra. Sin embargo, si usted decide guardar silencio, ese silencio de ninguna forma le podrá perjudicar. Por ello, antes de que me conteste si decide declarar o no, le voy a pedir que se asesore con su abogado defensor, por favor. ¿Sí? sí, sí. ¿Desea declarar? No, No desea declarar. Se reserva su derecho. sí. A ver, para entender bien, ¿quiere declarar o no? No. ¿No quiere declarar? Mi derecho. Bueno, Se me reserva el derecho de de- declarar. Bien, para que la entienda. Bien, en ese sentido, agente del Ministerio Público, ¿alguna otra petición respecto a vinculación? Sí, su señoría, es deseo de la Fiscalía que le permita plantear argumentos para vincular a proceso. Bien, permítame. Mire, señor Felipe, le hago saber que la gente del Ministerio Público en este momento va a hacer uso de la voz para plantear, como lo ha dicho, sus argumentos tendientes a que el de la voz resuelva si hay suficiencia demostrativa en esos argumentos para que se le vincule o no a proceso, es decir, para sujetarlo a un proceso o no. Usted cuenta con diferentes momentos para efecto de que yo resuelva ese pedimento que va a realizar la gente del Ministerio Público, pero ella atiende a su estrategia de defensa. En este momento vamos a escuchar lo que tiene que referir la gente del Ministerio Público y posteriormente le explico esos momentos y le pregunto, de acuerdo al asesoramiento que tengan con su abogado defensor, en qué momento resolvemos su situación jurídica. ¿Sí? Ponga mucha atención, por favor. Adelante, gente del Ministerio Público. Gracias. Inicialmente solicito, su señoría, de no haber inconveniente que se tenga por reproducido tanto el hecho como la clasificación jurídica que ya fueron expuestas en esta audiencia. Abogado defensor, ¿no hay inconveniente para ello? No, señoría, gracias. Bien, adelante, por favor, gente del Ministerio Público. Sí, su señoría, dentro de la carpeta de investigación se tienen los siguientes antecedentes de los que se desprenden datos de pruebas suficientes para dar conformidad a la presente solicitud. Inicialmente es importante señalar esta incapacidad intelectual que tiene la víctima de identidad reservada. Esta se acredita precisamente con una constancia realizada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, realizada precisamente a la víctima de identidad reservada AGLB, firmada por el doctor Armando Hernández Ávila. Armando, ¿qué? Hernández Ávila, Sí. así como por el doctor Manuel González Palomera, esta es una constancia de fecha 23 de enero del 2003 y en la misma se hace constar que la víctima de identidad reservada presenta un retraso mental por hipoxia neonatal. Es precisamente que por esta situación que fue representado a través de la investigación desformalizada por su madre, la señora Eva Bautista Iglesias. Esto obra constancia en la carpeta del entroncamiento con el acta número 2580, levantada el 3 de agosto de 1982, en la Oficialía Primero del Registro Civil de esta ciudad, acta donde obra el nacimiento de la víctima de identidad reservada AGLB y que nació el 23 de julio de 1982, pero aquí lo importante es que en el apartado de
donde viene su padre y su madre, aparece precisamente la señora Eva Bautista Iglesias. Ahora, su señoría, me hago cargo precisamente de la entrevista realizada en sede ministerial a la madre de la víctima, la señora Eva Bautista Iglesias, realizada el 1 de agosto del 2018, en la que en esencia refiere que el miércoles 1 de agosto de este año, aproximadamente a las 10 de la mañana, ella mandó a su hijo de identidad reservada, la víctima, a un puesto de gorditas cerca de su colonia, que es la colonia San Antonio del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Ellos se encontraban en su domicilio, que es el ubicado en esa colonia, en la calle Miguel Alemán, número 130. Que pasó aproximadamente media hora y que la víctima de identidad reservada no regresaba al domicilio, por lo que su mamá salió a buscarlo, que preguntó en el puesto de gorditas, que le dijeron que ahí no lo vieron, y que después preguntó en una tienda que está cerca del domicilio a la encargada o dueña de la tienda, a la señora Modesta Morales Arredondo, que le preguntó, más bien que le dijo que andaba buscando a su hijo Adrián, a la víctima de identidad reservada. Y como señala la señora que todos sus vecinos o la mayoría conocen a la víctima le dijo que el imputado acababa de ir a la tienda y que algo le había dicho a la víctima de identidad reservada y que se lo llevó, es decir, el imputado se llevó a la víctima de identidad reservada con él. Ahora, abogado, ya no estoy entendiendo. Me dice que la víctima le dijo que Sí, estaban conversando. De ir a la tienda. Ajá. Que la madre de la víctima refiere en su entrevista que la víctima le dijo que acababan de ir a la tienda del imputado. Le aclaro esa situación, su señoría. Adelante. Estaban conversando la víctima la madre de la víctima con la dueña de la tienda, con la señora. La entrevistada. La entrevistada estaba conversando y buscando a la víctima y se puso a conversar con la señora Modesta Morales Arredondo, que estaba atendiendo su tienda. La señora Modesta le refiere a la madre de la víctima que el imputado acababa de ir a la tienda y que el imputado se había comunicado o le había dicho algo a la víctima y que se lo había llevado con él. Es decir, el imputado se fue con la víctima después de hacer su compra en la tienda. Y la señora Modesta le sugirió a la mamá de la víctima que fuera a buscarlo a la casa del imputado, a su hijo. Pues el imputado vive a la vuelta del domicilio de la víctima y de su mamá. Específicamente vive en Privada Benito Juárez, número 124, en la colonia San Antonio. Así lo refiere la entrevistada. Refiere también que ella fue a ese domicilio y que tocó la puerta. Refiere que específicamente refiere, toqué bien recio.
y después tocó la ventana también muchas veces. Señala que como al 8º toquido salió el imputado y que salió sin camisa. Y que le comentó directamente en cuanto salió: ¿me das por favor a mi hijo de identidad reservada? Y también le señaló que lo habían visto, que él se lo había llevado, pero que el imputado le contestó: no, señora, yo no lo tengo. Y que la señora únicamente le contestó: pues pobre de ti si lo tienes aquí. Y que se retiró del domicilio. Enseguida que se retira la señora del domicilio, la señora se queda en la esquina de la calle observando el domicilio para ver si en determinado momento sale del mismo su hijo. En ese momento llega con la señora su diverso hijo, y le pregunta: su diverso hijo de nombre Samuel Misael Loredo Bautista, y refiere a la entrevistada que su hijo se queda ahí en lugar de ella, que ella regresa a su domicilio pero que su hijo se quedó vigilando la puerta para ver si en determinado momento salía de dicho domicilio la víctima de identidad reservada. Que después, cuando ella ya estaba en su domicilio, se asomó por la segunda planta, por una de las ventanas, y que vio que su hijo ya no estaba en la esquina. Y que después apreció que lo vio corriendo a la casa, y que después salió bien enojado en su bici y le dijo a su mamá al momento que tomó la bicicleta: sí, mamá, Adrián, la víctima de identidad reservada salió de casa del imputado, de Felipe. Que era su hermano, ¿no? Así es. Y que para eso ya venía caminando la víctima de identidad reservada hacia su domicilio, y refiere la entrevistada que venía de regreso a su domicilio bien asustado. Señala la señora que ingresó junto con la víctima de identidad reservada al domicilio, a su domicilio particular, y que le estaba preguntando qué le había pasado, y que la víctima de identidad reservada bajó su vista hacia su pene.
y que específicamente la entrevistada le dijo, ¿te pasó algo ahí? Y que la víctima de identidad reservada movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo, como afirmando. Y que después, con su dedo, la víctima de identidad reservada señaló su pene. Y después sacó la lengua y se chupó los labios. Señala la entrevistada que enseguida le bajó el boxer y el pantalón a su hijo de identidad reservada, y que la víctima se agarró su pene y volvió a sacar su lengua y se volvió a chupar los labios. Y que la entrevistada expresamente le preguntó a su hijo, ¿alguien te hizo eso? Y que la víctima de identidad reservada contestó que sí. De igual forma, su señoría, en la carpeta de investigación se cuenta con entrevista realizada al hermano de la víctima, a Samuel Misael Loredo Bautista, el 2 de agosto del 2018, en sede ministerial. Y, ¿En qué fecha me dijo el 2? El 2 de agosto del 2018. Y en esencia, el hermano de la víctima refiere que que aproximadamente a las 10:30 u 11 de la mañana del 1 de agosto de este año, él encontró a su mamá afuera de su domicilio. En la esquina de su casa. Y que su mamá le dijo que había mandado a la víctima de identidad reservada por unas gorditas, pero que ya se había tardado, y que lo había salido a buscar, a preguntar por él con la señora de las gorditas, y que también refiere que a su mamá le dijo a él que la señora Modesta, la señora de la tienda, le había dicho que Felipe, es decir, el imputado, algo le había dicho a la víctima de identidad reservada y que se lo había llevado. Y que al parecer lo tenía en su casa. Y también refiere que su mamá le dijo que ya había ido a tocarle al imputado y que había salido sin camisa, pero que le dijo que ahí con él no había nadie y que cerró la puerta. Y que él le dijo a su mamá que ella mejor se regresara a la casa a ver si la víctima de identidad reservada ya había llegado ahí al domicilio, y que él se quedaba vigilando ahí en la esquina la puerta del domicilio del imputado. Y que como a los 2 minutos aproximadamente que él se quedó ahí vigilando en la esquina, que vio que su hermano, la víctima de identidad reservada, salió de la casa del imputado.
y que lo notó todo desfajado y con el pants chueco. Dice que como él andaba en bici, se regresó a la casa a dejarla y que en ese transcurso fue cuando su hermano llegó todo nervioso a su domicilio. Y que su hermano, con las dificultades que tiene para expresarse, que él entendió a su hermano, la víctima de identidad reservada, que el aquí imputado lo había besado en la boca, en el cuello y en sus partes íntimas. Así lo refiere el entrevistado. De igual forma, su señoría, se cuenta con una entrevista realizada en sede ministerial el 1 de agosto del 2018 a la propia víctima de identidad reservada, debidamente acompañada de su madre, así como de el psicólogo adscrito a la subprocuraduría, José Espiridión González Murúa. En esta entrevista, con las propias dificultades que implica para comunicarse, de cualquier manera, la víctima de identidad reservada refiere que específicamente dice: Lipe, ven. Y la víctima de identidad reservada en ese momento se tocó sus labios con el dedo índice y refirió también: Equito opa. Equito opa. Eso es lo que refiere. Y repitió la misma acción tocándose los labios con el dedo índice y después se señaló su cuello y dijo: eso. Y se le preguntó si lo que quería decir era beso y contestó que sí. Y después simuló bajarse el pantalón y señaló su pene y dijo textualmente: Cama quitó opa lipe. De igual forma, su señoría, se cuenta con entrevista de un diverso testigo, que es precisamente la señora de la tienda, la señora Modesta Morales Arredondo, realizada por el entrevistador Emanuel Adrián Gutiérrez de la Fuente, quien es la asesoría victimal. ¿En qué fecha, güey? La realizó el 10 de agosto del 2018 en la calle Miguel Alemán, número 140, en la colonia San Antonio del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. En esta entrevista, la entrevistada refiere que efectivamente conoce a la víctima de identidad reservada y que el 1 de agosto de 2018, aproximadamente a las 9 de la mañana, refiere ella, que estaba abriendo la tienda, que momentos después llegó el imputado a la tienda llegó la víctima primero a la tienda y que ella le ofreció un refresco y que después llegó el imputado a comprar una coca
y que cuando salió el imputado, se fue con él la víctima y que los dos caminaron hacia el jardín de la colonia y que ella salió a asomarse porque no era la primera vez que veía que se iba la víctima con el imputado, y que vio que los dos dieron vuelta hacia la calle Álvaro Obregón como si fueran a la casa del imputado. Y que enseguida llegó su vecina, la madre del imputado, la señora Eva Bautista, la madre de la víctima, perdón, la señora Eva Bautista, y que ella le dijo lo que había pasado a la madre de la víctima. De igual forma, su señoría, se cuenta con una impresión diagnóstica realizada por el perito en psicología adscrito a la subprocuraduría que represento, José Espiridión González Murúa, en el que en el apartado de conclusiones refiere que la víctima de identidad reservada sí presenta indicadores de haber sido víctima de abuso sexual y que además presenta un alto grado de vulnerabilidad dadas sus limitaciones de lenguaje. Pero que dadas las condiciones mentales de la víctima de identidad reservada, no puede establecer el grado de afectación, pero que sí presenta indicadores de que fue abusado sexualmente. Su señoría, de todos estos datos de prueba se desprende la existencia del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual calificado del que nos estamos haciendo cargo, y además la probable participación del aquí imputado debido a que dos personas en específico, la señora de la tienda vio que tomaron rumbo hacia el domicilio del imputado y el hermano de la víctima vio salir de ese mismo domicilio a la víctima de identidad reservada. Además, la propia víctima, con las limitaciones que le representa su padecimiento, pudo señalar lo que le sucedió tanto directamente en entrevista en sede ministerial como a través de la propia entrevista de su madre. Es por eso que también se considera que existe esta participación, por lo que la Fiscalía reitera su solicitud de vincular a proceso al aquí imputado. Sería todo. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, nada más para abonar a la teoría del agente del Ministerio Público, esta asesoría jurídica le gustaría resaltar que del mismo dictamen de impresión diagnóstica realizado por el perito en materia de psicología, también se puede observar que se le aplicó a la víctima, se le facilitaron dos muñecos anatómicamente diseñados, eligiendo a la víctima el muñeco que representa a un niño, estableciendo que él era este muñeco, y el muñeco que representa a un hombre, señalando que dicho muñeco era Felipe. Con estos muñecos, la víctima señala el psicológico que la víctima pega la cara de los muñecos, la cara del muñeco que representa a Felipe frente a la cara del muñeco que representa a la víctima, para posteriormente levantarles la camisa y bajarles el pantalón exponiendo
los penes de los propios muñecos y poniendo la cara del muñeco que representa a Lipe o Felipe el imputado, pegada al pene del muñeco que lo representa a él. Aunado a esto, su señoría, también en el mismo dictamen se establece que como resultado de la prueba Bender, se observa que la víctima tiene un estado de inmadurez cerebral y funcional y disminución en su capacidad de juicio, lo que indica además una probable lesión cerebral, con lo cual se establece, su señoría, que aunado a la constancia que hizo referencia el agente del Ministerio Público presentada y realizada por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, se acredita también la fracción primera de forma más adecuada del artículo 178 de abuso sexual calificado, señoría. ¿Es cuánto? Y en prioridad de intervención a la defensa me dirijo al señor Felipe y le explico. Mire, ya le había referido, usted cuenta con diversos momentos para que yo resuelva su situación jurídica, es decir, para que yo resuelva si hay suficiencia demostrativa o no para sujetarlo a un procedimiento. El primer momento sería el plazo de hasta 72 horas, o lo que es lo mismo hasta 3 días, pero también se puede prorrogar este plazo hasta 144 horas, o lo que es lo mismo hasta 6 días, o bien puede renunciar a esos plazos y solicitar que en este momento yo le resuelva la situación jurídica, pero como ello depende de la estrategia que vayan a seguir conjuntamente con su abogado defensor, le voy a pedir que consulte con él y debidamente asistido me refiera en qué momento quiere que yo le resuelva ese pedimento del agente del Ministerio Público. Adelante, por favor. Sí, dígame, señor. La duplicidad del plazo Dentro de la prórroga, 144 horas. Bien, voy a pedirle al operador en ese sentido, me refiera a factibilidad de sala y fecha y hora para la continuación de esta audiencia. Sería para el día 3 de octubre del presente año a las 14 horas en diversas salas. ¿A las 14, perdón? Es el 3 de octubre del presente año a las 14 horas en la sala 2 de este Centro Integral de Justicia, quedando todos debidamente notificados de la presente cita, con el apercibimiento para el caso de no comparecer los intervinientes técnicos de la imposición de una multa consistente en 20 unidades de medida de actualización, o para el caso de que no justifiquen su incomparecencia. Bien, en ese sentido, agente del Ministerio Público, ¿alguna diversa petición o manifestación? Sí, su señoría. La Fiscalía desea se abra debate sobre la procedencia de alguna medida cautelar con apoyo en el artículo 154, fracción primera. Adelante, tiene el uso de la voz. Sí, su señoría, atendiendo a un ejercicio de lealtad, es importante que le señale que actualmente dentro de la carpeta de investigación no existe una valoración de riesgo emitida por la unidad de servicios previos a juicio. Sin embargo, la Fiscalía de cualquier modo, dadas las condiciones y la calidad que tiene de vulnerabilidad la víctima en el presente asunto, y además de tratarse de un delito de naturaleza sexual, considera que de cualquier manera se materializa con todo lo ya narrado en esta audiencia el riesgo contemplado en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esto en esencia debido a que de volver a ver al imputado o de tener interacción con él, se revictimizaría o se le haría recordar a la víctima de identidad reservada lo sucedido. Es por eso que, con apoyo en el artículo 155 del mismo ordenamiento legal, solicito que se le imponga la fracción octava, consistente en la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse del el imputado hacia la víctima de identidad reservada. Si bien es de apreciarse que su domicilio queda relativamente cerca, de cualquier modo la Fiscalía considera que se puede cumplir con esta medida cautelar, de evitar el contacto, aunado a que es una medida proporcional que ni siquiera se encuentra afectando su defensa y mucho menos su libertad. Sería todo. ¿Asesor jurídico? Sí, señoría, esta asesoría jurídica considera adecuada la solicitud del agente del Ministerio Público, por lo cual nos adherimos a lo planteado por la Fiscalía. Por parte de la defensa. Estamos de acuerdo. Bien, en ese sentido, atendiendo a la solicitud realizada por la agente del Ministerio Público y la información referida, y atendiendo también a la naturaleza y las circunstancias muy particulares de este caso en específico, y atendiendo también la objetividad observada en los diversos intervinientes técnicos, se accede a la petición por la agente del Ministerio Público y se impone como medida cautelar anticipada la prevista por el artículo 155, fracción octava, es decir, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima. Queda notificado de esta medida impuesta para efecto de que dé cumplimiento con la misma, porque de no dar cumplimiento con ello o de recibirse informe que no da cumplimiento con la misma, se podría agravar esta medida posteriormente en diverso debate. Por ello, esta medida prevalecerá hasta en tanto se resuelva su situación jurídica, con independencia de que una vez concluida el tópico de vinculación, se puede abrir debate para discusión de la medida o reiterar la misma, de ser el caso de que se encuentre suficiencia para vincularlo. De no ser así, quedará sin efecto la medida. Por ello, también le hago de su conocimiento que usted cuenta con ese lapso de tiempo que ha solicitado en su prórroga para efecto de allegarse datos nuevos de prueba con los cuales, previo a esta audiencia, le corra traslado a la defensa al agente del Ministerio Público y asesor jurídico para llegar a esta audiencia y que se hayan impuesto debidamente de ellos y no tener dilaciones. Y si es el caso de que vayan a ofertar medios de prueba a desahogar en la audiencia, ya señalarlos para que en la audiencia se presenten y previo debate de pertinencia se puedan aceptar o no para el desahogo en esa audiencia. Quedan debidamente notificados de lo referido y vuelvo a referir, usted la notificación y el apercibimiento también estriba en que si no se presenta la continuación de esta audiencia, que lo es el día 3 de octubre del año 2018 a las 14 horas, el agente del Ministerio Público puede solicitar que se le haga comparecer con el uso de la fuerza pública. Por ello es indispensable que sepa que tiene que comparecer esa audiencia. ¿Tiene el compromiso de comparecer? Le pregunto. Sí. Bien. De igual forma, el apercibimiento para la madre de la víctima es en el sentido de que en esa audiencia se podrían tratar temas relevantes que podrían afectar los intereses de usted y de su hijo. De no presentarse, es una facultad de víctima ofendido, pero eso que se pudiera discutir en esa audiencia pudiera redundar en la esfera de los derechos de su hijo y de usted. Por ello es importante que sepa que tiene que asistir a esa audiencia. De no asistir, sus intereses están representados por su asesor jurídico, quien ha tomado cargo en esta audiencia. ¿Alguna diversa petición, agente del Ministerio Público? Finalmente, en esta audiencia, copia simple de la videograbación de la misma. Bien, por parte del asesor jurídico. Copia simple del registro de audio y video, su señoría, por favor. Bien, por parte de la señora Eva. Pues, ¿cómo? La palabra. Oh, sí, es que disculpe, se me pasó la palabra, cómo expresarme. Ahorita por lo pronto, queda sin ninguna pregunta.
hasta después podría yo hacerlos. Ahorita no. Me Bien, reservo el derecho. bien, por parte de la defensa. Copia simple el audio y video, señores, nada más. Bien, de conformidad con el numeral 50 del Código Procesal de la materia, se ordena el sistema de gestión la expedición de las constancias en el término y número referido, y no habiendo más tema de discusión en esta audiencia, siendo las 12 horas con 17 minutos. se declara el cierre de la audiencia. Que tengan buena tarde.